Hola y bienvenidos a una nueva sesión del seminario sobre filosofía y pensamiento judío que organizan la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense y el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente, también de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y el Centro Sefarat Israel. En el día de hoy contamos con la presencia de dos grandes expertos en teoría crítica, en Adorno y Walter Benjamin fundamentalmente, como son los profesores Jordi Maiso y José Antonio Zamora, a quienes presento brevemente. Jordi Maiso es profesor, compañero en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense. Su trabajo se centra en la historia y la actualidad de la teoría crítica frankfurtiana y en particular de la obra de Adorno. Entre sus ámbitos de investigación destacan la estética, la filosofía contemporánea y la teoría social. Es director de la revista de teoría crítica Constelaciones, presidente de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y miembro de los grupos de investigación Historia y Ontología del Presente y Estética Contemporánea, Arte, Política y Sociedad. José Antonio Zamora se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, hizo su doctorado en la Universidad de Münster, una tesis sobre el pensamiento de Adorno que dirigió el profesor Johann Baptist Metz. Es investigador científico en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus líneas de trabajo e investigación más importantes son la filosofía después de Auschwitz, la teoría crítica, Adorno y Benjamin en especial, las teologías políticas de la modernidad, la filosofía política de las migraciones, sufrimiento social y autoritarismo. Es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y forma parte de los equipos editoriales de Constelaciones y del Jahrbuch Politische Teología. Además, tanto Jordi como José Antonio forman parte de esta red internacional de pensamiento judío. En el día de hoy nos van a hablar de Walter Benjamin, de quien han editado muy recientemente, en 2021, dos volúmenes, ¿verdad? En primer lugar, las tesis sobre el concepto de historia y otros escritos sobre historia y política. Y en segundo lugar, la obra de arte en la era de la reproductividad técnica y otros escritos sobre arte, técnica y masas. Ambos volúmenes han visto la luz en la editorial Alianza. El título de la conferencia que van a impartir, como sabéis, es Una débil fuerza mesiánica, historia y política en Walter Benjamin. Sin más, agradecer a ambos, a Jordi y a José Antonio, que participen en este seminario y darles inmediatamente la palabra. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí y te agradecemos mucho la organización de todo este seminario y que hayas contado con nosotros para este año. Por empezar de alguna manera, como nos hemos repartido el trabajo, el punto del que quisiéramos partir es un poco la pregunta de cómo es posible abordar hoy a Walter Benjamin, ¿no? Un poco desde la constatación de que hay algo quizá un poco extraño o quizá paradójico en el hecho de que Benjamin se esté convirtiendo en un producto académico, ¿no? O incluso en un clásico moderno. Es el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Pero creemos que a la hora de hacer justicia a los impulsos motores del pensamiento de Benjamin hay un riesgo de una recepción quizá puramente academicista, ¿no? Que permite en algunos casos una exégesis minuciosa y pormenorizada de los textos, pero que también corre el riesgo de diluir algunos de los elementos distintivos de su aportación teórica. Por otra parte, el hecho de que Benjamin haya sido algo parecido a un autor de moda, ¿no? A un autor, una compañía agradable, ¿no? Alguien a quien siempre queda bien citar, ¿no? Al que siempre queda bien traer a colación, que es un gran referente de conceptos clave, ¿no? Que pueden arrojarse en una determinada discusión o construcción teórica,
ha hecho que algunos de los conceptos o de sus aportaciones más relevantes, de tan repetidas, ¿no? Hayan acabado por desgastarse, ¿no? Por convertirse un poco en clichés. Podemos pensar en el concepto de aura, el propio concepto de mesianismo, de tiempo ahora, la crítica del progreso, la alegoría, el shock, la reproductividad técnica, la estetización de la política, etcétera, etcétera. Hay un riesgo aquí que nos confronta un poco con el problema que el propio Benjamin convirtió en objeto de su reflexión, ¿no? Que es qué significa que un autor como Benjamin, que es un producto, por así decir, producto sería mucho decir, ¿no? Pero es una figura, es una obra que fue truncada por la violencia del siglo XX, por la propia violencia que él intentaba comprender, qué significa convertirlo en un legado, cómo se puede transmitir a un autor así. Si no hay un riesgo que afecte especialmente a un autor como Benjamin, de convertirle en parte más del botín, en una especie de producto cultural, ¿no? Es muy difícil sustraerse a esto y no sabemos si lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero creo que es una prevención que es importante de tener de partida. Y aquí creemos que un punto de partida importante sería encontrar claves adecuadas para abordar su pensamiento. Está claro que los textos de Benjamin son exigentes, a veces son incluso enigmáticos, ¿no? Y si no se tiene una conciencia de en qué circunstancias surgen y sobre todo a qué polémicas responden, están expuestos a todo tipo de malentendidos. En realidad, la obra de Benjamin responde a un momento histórico muy preciso y de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre todo sobre su concepto político de historia, tiene en realidad que ver con un momento en el que las coordenadas del mundo burgués comienzan a hacer aguas, ¿no? Se descomponen, y lo que emerge en cierta medida es el auge del fascismo, que él ve venir, ¿no? Y eso marca en cierta medida, ve venir y ve cobrar fuerza, ¿no? Y eso da un índice histórico a sus textos. Recordemos que Benjamin es el que acuña, digamos, el concepto de que la verdad tiene un núcleo temporal, ¿no? La verdad, digamos, no es algo que flota libremente, ni tampoco, digamos, es una cuestión puramente contextual, el marco histórico, sino que en el núcleo mismo de la verdad está un índice histórico, ¿no? Y podríamos decir que el índice histórico de la obra de Benjamin, si queremos decirlo así, serían las disputas bien reales, no era una mera consigna política en el siglo XX, cuando se concebía que, digamos, el hundimiento del mundo burgués habría una disputa entre emancipación y barbarie, ¿no? Y Benjamin articula su obra desde la conciencia de que claramente la balanza se está inclinando del lado de la barbarie, ¿no? Y que de alguna manera hay que intentar ver cómo responder a esto, ¿no? Hay una conciencia muy clara en su obra de lo que significa la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial alcanza o supera un umbral de destrucción que ya no podía controlarse desde el marco, digamos, del Estado liberal. Desmiente en cierta medida la pretensión del siglo XIX de que el desarrollo de las fuerzas productivas vaya a llevar a un mundo mejor, ¿no? El nivel de violencia que irrumpe en las llamadas batallas de material de la Primera Guerra Mundial no es algo en cierta medida que pueda considerarse, o sea, da lugar a un nuevo cosmos, ¿no? Benjamin dice esta fuerza, esta irrupción de la técnica da lugar a un nuevo cosmos, pero lo que revela es que la sociedad industrializada moderna no ha sido capaz de adueñarse de las fuerzas de la técnica y hacer que sirvan a las necesidades humanas, y por tanto se presentan de un modo cada vez más destructivo. Y esta destructividad se muestra en un momento de crisis, ¿no? que consiste, digamos, también en el alejamiento del horizonte de una transformación social emancipadora, la progresivo debilitamiento del proletariado y la conciencia de que el auge de la sociedad de masas, del capitalismo fordista, de la sociedad industrial, está produciendo una transformación de los modos de vida, de los modos de experiencia, incluso de la constitución antropológica, que tiene un fuerte calado, que en cierta medida implica una desaparición del mundo burgués y que desde el punto de vista también del marco de experiencia judío significa el colapso de las expectativas de asimilación, ¿no? Las expectativas de asimilación se rompen y es algo que marca mucho la generación de Benjamin como también de Scholem y de sus respectivos hermanos, ¿no? Que tanto la opción de digamos, pasar a filas de la oposición política bajo el signo del comunismo, del socialismo, del anarquismo, ¿no? Como pasar a las filas del sionismo es una reacción al fracaso de la asimilación de la generación de los padres, ¿no?
todos estos fracasos de la técnica, del mundo burgués, de la asimilación, el nuevo umbral de violencia para Benjamin se anuncia sobre todo en el potencial de que el fascismo implique de alguna manera el punto de llegada, el punto culminante de una transformación histórica que acabe de alguna manera por cobrar su rasgo menos amigable y que además más brutal, más bárbaro, ¿no? Y que además aniquile toda posible resistencia. Y este contexto, este marco, vamos a decir, esta constelación de peligros, ¿no?, que se abre entre el lento hundimiento del mundo burgués y el surgimiento del fascismo, no es el contexto de la obra de Benjamin, es algo más, es la sustancia misma de la que se nutre su obra, ¿no? En cierta medida no se puede entender sin esto, ¿no? Es el campo de peligros al que intenta responder, y dentro de ese campo de peligros lo que busca es dar con formas de análisis, con formas de reflexión que puedan hacer frente a estos procesos de transformación y puedan ver si es posible torcer su curso. Se trata de dar lugar a conceptos y herramientas que permitan calar las implicaciones de este momento histórico, y ahí está claro que uno de los elementos cruciales va a ser el propio concepto de historia, claramente en Benjamin. La idea es que el concepto de historia del siglo XIX, heredero del mundo burgués, ya no sirve. Y quizá pocos pasajes lo revelan tan claramente como una muy conocida cita de sus tesis, de la tesis octava, cuando Benjamin se refiere de alguna manera a la insostenibilidad de la historia como progreso. Dice Benjamin ahí: el asombro porque las cosas que estamos viviendo, ¿no?, la destructividad de la guerra, el fascismo, el antisemitismo, ¿no?, sean todavía posibles en pleno siglo XX, no tiene nada de filosófico. No es el punto de partida de ningún conocimiento, como no sea el de que la concepción de la historia de la que procede ya no se sostiene. La idea de Benjamin que subyace a la obra de los pasajes de despertar del siglo XIX significa despertar de las ensoñaciones fatales, ¿no?, con consecuencias fatales del mundo burgués, que habían sido de una enorme ingenuidad, pero que esa ingenuidad había, digamos, no había permitido hacer frente a la amenaza que se estaba revelando con el fascismo. Benjamin es, digamos, creo que relativamente realista a la hora de hacer frente a esta situación, pero no, desde luego no se engaña sobre el momento histórico, pero no quiere abandonar la perspectiva o la voluntad de una transformación social. Al mismo tiempo teme, sobre todo a partir de los años 30, ¿no?, que se está haciendo tarde, que se está haciendo quizá demasiado tarde, ¿no? Y aquí es muy importante el concepto de hermenéutica del peligro para entender su obra. Es decir, el hecho de que sus textos se acercan a la máxima proximidad de las amenazas históricas que están intentando conocer y diagnosticar, ¿no? Y eso implica que el sujeto de conocimiento no es un sujeto distante de su objeto, no es un sujeto seguro, no es un sujeto soberano que domina sobre su objeto, sino que es un sujeto amenazado, en una posición frágil, que puede verse, digamos, destruido y afectado por la misma devastación que está intentando conocer. Y que ve amenazada su integridad política, su integridad física, su integridad psíquica incluso. Y esto ha dejado una huella también en la obra de Benjamin, y quizá no esté de más recordarlo, ¿no? Benjamin no tiene una obra propiamente dicha, sobre todo él no consigue entrar en la universidad, ¿no? Su producción de los años 30 consiste fundamentalmente en proyectos inacabados, ¿no? Y en un montón de borradores y textos que no se publicaron en vida. Fueron pocos textos los que Benjamin consiguió publicar. Los que hoy consideramos fundamentales de su producción, muchos de ellos no se publicaron en vida, ni estaba previsto que se publicaran en vida. Fueron Theodor Adorno y Gershom Scholem quienes en los años 50 rescataron esta obra del olvido. En cierta medida, el concepto que Horkheimer y Adorno acuñan para referirse a la producción de la teoría crítica como un mensaje en una botella es mucho más, digamos, descriptivo para lo que ocurre con la obra de Benjamin. Es el testimonio realmente de un naufragio del que Adorno y Horkheimer pudieron salir, pero Benjamin no. Literalmente su obra se convierte en un mensaje en una botella. Y ese también creo que debemos leerlo como un signo histórico que marca su producción como un conjunto de materiales que no están acabados, Incluso los textos que hoy conocemos, como el concepto de historia, ¿no?, eran textos que no habían alcanzado su formulación definitiva. Esto vale para muchos de sus escritos. Esto únicamente a modo de introducción, antes de que José Antonio siga ahora entrando un poco más en la cuestión de su concepto de historia. Creo que ahora se me oye. ¿Sí? Muy bien, pues sí, yo
Voy a empezar abordando la cuestión de la relación entre teología y política, porque esa relación, bueno, ya es sobradamente conocido, tiene una importancia central a la hora de entender el concepto político de historia de Walter Benjamin. También es sobradamente conocido pues, que Benjamin confiaba en la capacidad expresiva de las imágenes a la hora de exponer relaciones complejas y de difícil abordaje discursivo. La relación de su pensamiento con la teología aglutina no pocas de estas imágenes que son suficientemente conocidas. Quizá la más conocida sea la imagen del enano que está oculto debajo de un tablero de ajedrez, en la primera tesis sobre el concepto de historia. Pero yo voy a empezar refiriéndome a otra imagen, la imagen del papel secante o del tampón del papel secante que se encuentra en un fragmento de la así llamada obra de los pasajes, ¿no? En esa frase, en esa nota que deja Benjamin, dice: mi pensamiento se relaciona con la teología como un papel secante con la tinta. Está completamente saturado de ella. Si fuera por el papel secante, no quedaría nada de lo que está escrito. Hasta aquí la cita de Benjamin. Cuando uno lee esta fase, en principio parece como si estuviera ante, digamos, una formulación de la conocida tesis de la secularización, que es bastante extendida en el pensamiento ilustrado, ¿no? Y que quizás su mayor exponente sea Hegel. Secularización como traslación, como traducción, como elevación a concepto. Pero hay un detalle en esta frase que anota Benjamin, y es el verbo en condicional, ¿no? No quedaría nada, dice él, no quedaría nada. Ese condicional llama la atención sobre una dificultad que yo creo que es preciso explorar. Se trata de un problema al que Benjamin presta la máxima atención. Parece como si el papel secante desearía absorber toda la tinta, pero no está claro que lo logre. A la modernidad secularizada le gusta presentarse como la heredera que al mismo tiempo cancela la herencia y la amortiza, pero es así. En un fragmento temprano, datado hacia 1921, de la primera etapa de Walter Benjamin, que se le ha dado el título de Capitalismo como religión, Benjamin define el capitalismo como un fenómeno esencialmente religioso, dice él. Esta es literalmente así, ¿no? No como Max Weber, en el sentido de que la religión o el cristianismo ha jugado un papel en la génesis del capitalismo, sino que el capitalismo es un fenómeno esencialmente religioso, dice Benjamin. En este fragmento, la modernización capitalista, bajo la aparente negación del universo religioso, se revela como una secularización fracasada, malograda, como el reino del destino mítico, de la culpa y del castigo, de las fantasmagorías y de las alucinaciones. Parece como si no hubiera escapatoria al dominio de la religión, que allí donde impera la racionalidad de los contratos, de la instrumentalidad, del cálculo, de los intercambios de equivalentes, de las preocupaciones y necesidades inmanentes de los seres humanos, funciona un culto sin pausa y sin final, dice Benjamin, que ni libera de la angustia de la existencia ni cancela la deuda elevada a divinidad aniquiladora y demoledora. Pero si la modernidad capitalista no ha escapado al hechizo de la religión, entonces quizá haya que repensar de modo radical la relación entre la religión y lo profano.
En una nota publicada póstumamente que es quizá de la misma época que Capitalismo como religión, que bueno, lleva el título de Fragmento teológico político, Benjamin aborda la cuestión de una manera ciertamente original, la cuestión que estamos planteando. Él traza ahí una línea divisoria radical entre la religión, lo mesiánico y lo profano, entre el reino de Dios y lo histórico. Pero lo hace con el fin de enfrentarse a esa especie de secularización fracasada que pone al descubierto el fragmento Capitalismo como religión. Con una nueva lectura de la relación entre lo profano y lo religioso, Benjamin pretende contribuir a una profanización radical todavía pendiente del orden de lo profano. Él genera este pleonasmo, ¿no? Profanizar lo profano, que es una cosa realmente paradójica en este fragmento, ¿no? Y por lo tanto, una salida a la lógica pseudo-religiosa del capitalismo. No deja de ser paradójico que para este objetivo realice un movimiento, un doble movimiento, diría yo, que es sorprendente y quizá inesperado, ¿no? Que es movilizar lo mesiánico y al mismo tiempo resguardarlo como indisponible. Recurre a un argumento que parece tomado de la ortodoxia judía, es decir, él dice, solo el Mesías, estoy leyendo sus palabras, solo el Mesías mismo consuma todo acontecer histórico, y ello en el sentido de que solo él rescata, consuma y crea la relación de ese acontecer histórico con lo mesiánico. Pero Benjamin es capaz de sacar a esta afirmación aparentemente tradicional un potencial crítico todavía inédito en relación a la modernidad capitalista. Atribuye a ciertas figuras de lo mesiánico provenientes del judaísmo y del cristianismo un potencial de ilustración y de profanización que la modernidad capitalista ya no es capaz de garantizar, dado que el declive del universo religioso cristiano en el barroco a lo que ha dado paso es a una promesa pseudomesiánica capitalista de progreso indefinido y prosperidad inagotable que en realidad se ha revelado como un hechizo mítico universal que impone la forma de la mercancía y que perpetúa el destino mítico de la culpa y de la deuda. El reino de Dios, dice Benjamin, no es el telos de la dinámica histórica, no puede ser considerado la meta a alcanzar. Por lo tanto, el orden de lo profano ni se legitima ni se constituye internamente por su referencia a lo sagrado. Si fuese posible una relación del orden de lo profano con lo mesiánico, tendría que provenir del Mesías mismo. Y al menos desde el hundimiento del universo religioso, nada podemos decir de él. No tenemos ese acceso a la experiencia de lo mesiánico que constituye el universo religioso. Y sin embargo, existe algo así como un estar referido lo histórico a lo mesiánico indisponible, concebido como interrupción. Sigo aquí a un autor que me parece que ha hecho una interpretación interesante, que es Ami Katif, que tiene un voluminoso, un libro muy voluminoso sobre esta cuestión, y que me parece interesante. Está hablando de algo de lo mesiánico como indisponible. Indisponible, podríamos decir, en un doble sentido, indisponible en el sentido convencional, tradicional, digamos, religioso, judío, de que proviene del carácter mismo de lo mesiánico, es la cita que he nombrado antes, pero también
esta indisponibilidad tiene un índice histórico. El hundimiento del universo religioso hace que esa afirmación de lo mesiánico no pueda ser, por así decirlo, positiva, directa, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo este hundimiento del universo religioso libera a lo mesiánico de complicidad con las tentaciones teocráticas. Es decir, ya no estamos en condiciones de apropiarnos de lo mesiánico como fuente de legitimación de un orden político dado. Este estar referido es lo que permite trastocar y destruir la falsa promesa del capitalismo como religión. En realidad, como hemos visto, una promesa pseudomesiánica, cuyo cumplimiento en realidad consiste en lo contrario de la prosperidad y la felicidad universal, esto es, la destrucción de todo cuanto está sometido a su culto infinito. Bueno. El reino de Dios, por tanto, no es la meta de la dinámica histórica, sino su final o su interrupción. Pensar la historia dirigida por la astucia de la razón hacia un estado de plenitud había sido, en cierto modo, la obra de la filosofía moderna de la historia, tanto en sus versiones burguesas como comunistas y socialdemócratas. Y el peligro de todas ellas es convertirse en teodiceas justificadoras del sufrimiento y la injusticia como precio necesario hacia la meta. Hay que pensar, pues, de manera diferente la relación entre lo mesiánico y lo político si queremos realizar una completa profanización de lo profano. Esto, sin embargo, va a permitir constatar en el interior de las relaciones profanas lo que Benjamin llama un campo de fuerzas mesiánico, en el que se revela una estructura referencial no teleológica de enorme significación política. La intensidad mesiánica de cada instante está relacionada con la experiencia del sufrimiento, de la adversidad y de la fatalidad. Si la idea de felicidad, dice en ese fragmento teológico político Benjamin, es lo que debe orientar la política, la experiencia de sufrimiento y redento es la que sirve de soporte a la referencialidad de lo histórico a lo mesiánico, por la que la política, empeñada en la felicidad, también debe hacer hueco a quien debería poder saldar las cuentas de los infelices. Es decir, la política está llamada a no dar por canceladas esas cuentas, a intentar restituir una posibilidad frustrada. Lo mesiánico no expresa una insuficiencia en lo histórico que apunte teleológicamente a una complementación consumadora. Para que nos hagamos una idea, aquí hace tiempo, sobre todo en la época de la transición, había una canción que era muy conocida, que cantaba La Bordeta, un cantante muy conocido, que habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. La cantábamos todos con mucho ánimo, pero que refleja un poco esa idea, ¿no? Es decir, vamos caminando, quizá tú no la veas, yo tampoco, pero un día será realidad. Es decir, esa idea de que, bueno, la redención, la sociedad sin clases, la salvación, lo que sea, ¿no? Es como una guinda, que corona una tarta que ha sido construida sobre pirámides de sacrificio. En este caso, la redención, lo mesiánico, no vendría a ser más que la afirmación eminente de la felicidad alcanzada en la historia y reservada a los descendientes. Benjamin, lo subrayo, no niega la legitimidad de esa búsqueda profana de la felicidad, al contrario, no la niega, pero una manera lineal de ver esa relación se muestra ciega a las quiebras, catástrofes, sufrimientos que caen fuera de una lógica de progresión escalonada o proyección planificante.
La imagen que usa Benjamin de las dos flechas divergentes en este fragmento es una imagen bien conocida, la dinámica de lo profano y la intensidad mesiánica, sirve para expresar esa conexión no teleológica entre lo histórico y lo mesiánico. La fuerza mesiánica apunta a una detención del curso catastrófico de la historia, a una suspensión mesiánica del acontecer, como Benjamin formula en la tesis 17, para ofrecer una oportunidad revolucionaria, dice él, en la lucha en favor del pasado oprimido. La categoría de lo mesiánico tiene que ver con el destino de lo derrotado y aniquilado. Por tanto, ambos vectores, el de la dinámica de lo profano y la intensidad mesiánica, no son subsumibles bajo una lógica espacial de complementación ni bajo una lógica dialéctica de negación y síntesis. Quizá ahora se entienda mejor la imagen del papel secante y la tinta. Al referir la teología al concepto de historia y de política, la teología da un vuelco en su opuesto, de manera que solo se hace perceptible en la forma como se ha introducido y ha quedado abismada en lo profano. Si la idea de revolución o de sociedad sin clases seculariza la idea de tiempo mesiánico, dice Benjamin, y en eso Marx ha acertado, ¿no? Esto no debe ser entendido desde una mala teología, la teología que aparece en la filosofía de la historia, la teología que se expresa en la idea de progreso, sino en el sentido de dar a la sociedad sin clases, dice él, su verdadero rostro mesiánico. De este modo, la revolución no aparece inscrita en una lógica determinista de la historia, no es un salto hacia un futuro abstracto que perpetúa la dominación y la catástrofe, sino como una interrupción, es echar mano del freno de emergencia. Es una interrupción de la dinámica ciega de un sistema, el capitalista, que en su avance imparable reproduce la dominación y produce incontables víctimas, que las convierte en precio necesario de un futuro prometedor. El referente de esta teología, aunque de esto quizá a lo mejor hace mención a continuación Jordi, es Kafka, ¿no? De esta teología que el intercambio epistolar entre Adorno y Benjamin se refieren a ella como teología inversa. En aquello que a los ojos del mundo aparece como pequeño y feo, todas esas figuras que pueblan la literatura de Kafka, en lo humillado, en lo ofendido, en lo marginado, en lo oprimido, en lo explotado, se encuentran las huellas del camino hacia el bien. Porque no hay otra esperanza, dice Benjamin, que la que nos ha sido dada por los que carecen de ella. La presencia de lo teológico se manifiesta, pues, en el cuestionamiento de la omnipotencia de la facticidad histórica. Los conceptos que Benjamin toma de la mística judía le sirven para socavar la racionalidad histórica, ofreciendo una nueva oportunidad a todo aquello que ha sido derrotado y olvidado. La esperanza mesiánica, por tanto, no consiste en alimentar una utopía que se realizará al final de los tiempos, sino en la capacidad de constatar lo que en cada instante permite atisbar la fuerza revolucionaria de lo nuevo. Termino este apartado citando a Benjamin. Los elementos del estado final, y esto es de un texto de 1915, es decir, del joven Benjamin. Los elementos del estado final no se manifiestan en una tendencia progresiva aún sin configurar, sino que se encuentran incrustados en el presente en forma de obras y pensamientos absolutamente amenazados, precarios y hasta burlados. Evidentemente, repensar la historia exige enfrentarse entonces
llevar a cabo una crítica de la falsa conciencia histórica de la que ahora Jordi pues, va a hablar. Sí, gracias, José Antonio, pero sigo brevemente. Sí, la idea es que lo que Benjamin plantea es una crítica en realidad a una noción de historia que él considera que tiene una dimensión ideológica en la medida en la que ha sido completamente ciega a los factores que en la modernidad han soportado el ascenso del fascismo. Y aquí habría dos grandes corrientes muy distintas entre sí, que en parte tienen que ver con lo que ha comentado José Antonio ya. Por una parte el historicismo y por otra parte, digamos, la ideología del progreso propia de la socialdemocracia, sobre todo, ¿no? Que son dos fenómenos aparentemente distintos que, sin embargo, Benjamin considera vinculados. Y considera vinculados porque, en realidad, en ambos modos de entender la historia, se encuentra una forma de representar la realidad histórica que favorece que la historia de la dominación se vea perpetuada, que el horizonte histórico catastrófico al que, digamos, hacía frente Benjamin con el riesgo cada vez más real de que el fascismo inaugurara realmente una nueva era de barbarie, significaba de alguna manera una verdadera ceguera a los factores que hacían posible ese curso histórico, ¿no? Y que en cierta medida desarmaba a quien daba crédito a esos puntos de vista de cara a hacer frente a lo que estaba ocurriendo. Y el primer elemento, claro, es el historicismo. El historicismo, como es sabido, es la idea de conocer el pasado tal y como verdaderamente fue, ¿no? Claro, esto sugiere una idea de que se trata de entender la facticidad del pasado, ¿no? Es decir, sin embargo, lo que Benjamin muestra es que más que un análisis de la facticidad, lo que el historicismo puede hacer es sacar a la luz aquello que, en cierta medida, es cómplice del presente, es cómplice de la situación presente. Es un poco la idea que el pasado que se saca a la luz aquí es un pasado conformado según la propia imagen del presente y, digamos, en cierta medida, genera la imagen, la ilusión de que el pasado sería una especie de botín, algo de lo que se puede disponer a voluntad, y esa disposición del pasado a voluntad tiene que ver de alguna manera con el sometimiento del pasado a la perpetuación de la historia de la dominación, ¿no? De la historia de la dominación. Y por eso Benjamin es sumamente receloso, llama a sospechar de esa idea del pasado como érase una vez, ¿no? Como, un poco como los cuentos, pero entiende que también el historicismo opera así, ¿no? Es decir, situar el pasado desde una distancia prudente, ¿no? Que impugna, o que él considera que es impugnable esta idea de un sujeto de conocimiento puramente neutral, sereno, ¿no? Con una relación puramente contemplativa con el objeto y que lo que busca únicamente es reconstruirlo, probablemente para adueñarse de ello, ¿no? Y Benjamin lo que plantea es, en realidad, que hay un problema a la hora de considerar que el pasado puede ser como tal reconstruido, como algo que puede ser objeto de posesión, como un mero material histórico del que pueden adueñarse las generaciones que han nacido después, básicamente. Porque eso implicaría en realidad, o eso implica, una noción de historia que empatiza, dice Benjamin, con toda la tradición de los vencedores. ¿Por qué? Porque sugiere una noción en la que el acontecer histórico está pacificado, está de alguna manera reconciliado, libre de todo conflicto, ¿no? Y por eso puede aparecer como algo que está a disposición. Y lo que Benjamin subraya es esto que decía José Antonio antes, ¿no? De que en el pasado, sin embargo, hay cuentas pendientes, ¿no? Que hay que escuchar, ¿no? Hay de alguna manera elementos sojuzgados, truncados, esperanzas incumplidas, ¿no? En las que late una demanda de justicia, y en eso consiste la débil fuerza mesiánica, ¿no? Esa idea de la tesis segunda de que en cierto modo hemos sido esperados sobre esta tierra, ¿no? De que el presente tiene de alguna manera una responsabilidad. Por lo menos el conocimiento histórico tiene una responsabilidad para con eso, ¿no? Y en cierta medida se trata de salvar el pasado, no solamente del olvido, no solamente del descrédito, del desprecio en el que ha caído, sino también de una forma de representarlo, que lo convierte, digamos, en algo sometido a una historia como curso implacable, de alguna manera, que habría traído hasta el presente o como algo que se puede, de alguna manera, reconstruir y reapropiar a voluntad. Este es el primer problema que Benjamin de aquí, ¿no? Y el segundo tendría que ver con su relación con el historicismo, que tiene que ver con la socialdemocracia y la idea, digamos, una historia gradual, que tiene que ver con lo que ha planteado José Antonio
anteriormente, ¿no? La idea de que la historia es lineal, es un desarrollo progresivo, que puede entenderse como una secuencia de acontecimientos, y desde el punto de vista estricto de la socialdemocracia y del marxismo vulgar, en realidad, es la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas por sí mismo, ¿no?, va a llevar a hacer saltar las relaciones de producción. Porque ¿qué implica esto? Esta idea del futuro brillante que José Antonio digamos, ilustraba con el estribillo de La Bordeta, ¿no?, de esa famosa canción de La Bordeta. Que como el porvenir es brillante, ¿no?, y como estamos transitando hacia ese porvenir, el presente no es significativo. Los conflictos presentes, las tensiones presentes, los desgarros de la actualidad y los del pasado también, son simplemente un momento de transición hacia ese futuro. Es decir, es un punto en una serie infinita, ¿no? Y esa serie infinita es una serie, digamos, que va a mejor, que genera la ilusión de un automatismo en la emancipación. Un automatismo que implica que el rol del proletariado, como sujeto histórico, supuestamente, no sería nada más que poner el sello a esta necesidad histórica. No tendría nada más que hacer. Benjamin considera que no ha habido nada que haya debilitado tanto la perspectiva de los que padecen la dominación y la destrucción histórica, como esta confianza en que la causa de su emancipación, la causa de su progresivo empoderamiento, era algo que iba garantizado en el curso de la historia, ¿no?, que nadaba con la corriente de la historia. La idea de que, digamos, el porvenir era una promesa radiante. Porque esto en parte lo ha anticipado José Antonio antes, pero es un poco la idea de que la sociedad emancipada, ¿no?, eso que Marx había concebido como una sociedad sin clases, y Benjamin no quiere desasirse de eso, ¿no?, es una especie de ideal regulativo. En uno de los fragmentos previos a las tesis, Benjamin escribe: una vez que la sociedad sin clases se ha definido como una tarea infinita, el tiempo homogéneo y vacío se transforma en una especie de antesala, en la que uno podría esperar con más o menos serenidad el advenimiento de una situación verdaderamente revolucionaria. Está aquí la cita de Benjamin. Es decir, la confianza en un futuro mejor se convierte en una especie de consuelo, un consuelo religioso, aunque sea un atuendo secular, que lo que sugiere es, de alguna manera, que hay que ser ecuánime frente a la opresión, porque en cierta medida los sufrimientos masivos que atraviesan la historia y también la actualidad, de alguna manera, es algo, pues eso, es un precio, es algo, digamos, pero es algo a lo que no hay que ser especialmente sensible, ¿no? La idea, digamos, si Benjamin quiere, como decía José Antonio antes, recuperar el elemento mesiánico de la sociedad sin clases, tiene que ver con romper con esta idea de que hay tiempo, de que se puede esperar, de que podemos instalarnos cómodamente en esta antesala hasta que llegue el momento propicio, si es que llega, ¿no?, que las cosas irán a mejor, ¿no? Benjamin lo que señala precisamente es que no hay tiempo, que el pasado, la historia, es un proceso de devastación permanente que nos ha traído hasta aquí, y esa devastación persiste. De ahí, digamos, viene la necesidad de movilizar un elemento mesiánico, salvífico, que tiene algo, digamos, de desesperación, pero que lo que busca fundamentalmente es evitar hacer las paces de alguna manera con un curso histórico que se presente como inevitable, movilizar algún tipo de resorte frente a él, ¿no? Y desde luego también la conocidísima imagen de la revolución como locomotora de la historia, en Benjamin no solamente sirve, la forma más conocida es la idea del freno de emergencia, pero cuando Benjamin quiere recuperar el elemento mesiánico tiene también que ver con que esa imagen de la locomotora significa algo más, ¿no?, que él recupera varias veces en los apuntes para los apuntes previos a las tesis de filosofía de la historia, ¿no?, las tesis sobre el concepto de historia, que es que si la locomotora es la que marca el curso, los viajeros van cómodamente sentados en el vagón, se dejan arrastrar, van a tracción, ¿no?, se dejan llevar, ¿no? Habría un automatismo en el curso y habría que estar en cierta medida tranquilos, ¿no? Benjamin subraya que la historia no es mero discurrir, la historia no es simplemente, digamos, algo que pasa, es un escenario de luchas. Es un escenario de luchas por perpetuar la historia de dominación o por poderla poner fin. Y en este sentido dice, el sujeto del conocimiento, también es el sujeto que lucha, el sujeto que se enfrenta a esa opresión. Y así se formula muy claramente en la tesis 12, en una imagen del proletariado que es completamente distinta a la que tenía el marxismo de este periodo. Y dice Benjamin: el sujeto del conocimiento histórico es la propia clase oprimida que lucha.
En Marx aparece como la última clase esclavizada, la clase vengadora que lleva a término la obra de liberación en nombre de todas las generaciones vencidas. Hasta aquí de momento la cita. Es decir, esto impugna la visión del proletariado como esa figura heroica que inaugura una nueva fase histórica. El proletariado es el sujeto del trabajo y con el trabajo construiremos un nuevo mundo. Esto es una visión completamente afirmativa de la modernización, de la locomotora de la historia. Si tomáramos esta idea, como mucho habría que cambiar de piloto, pero hay que seguir con el curso de la historia. En lugar del antiguo piloto burgués ponemos al sujeto proletario a dirigir la máquina. Pero en realidad lo que Benjamin muestra es que hay un problema en esta forma de concebir la relación con la historia únicamente en nombre del futuro. Y dice de nuevo la tesis 12, continúa así. Si la socialdemocracia se complació en asignar a la clase trabajadora el rol de redentora de las generaciones venideras, con ello le cortaba el nervio de su mejor fuerza. En esa escuela la clase desaprendió tanto el odio como el espíritu de sacrificio, pues ambos se nutren de la imagen de los antepasados sometidos, no del ideal de los nietos liberados. Hasta aquí la cita, ¿no? Esta es la idea, digamos, de que lo que es necesario es romper con una noción de historia que justifica las injusticias presentes y olvida las injusticias pasadas. La idea, de alguna manera, de que la historia tiene un elemento de catástrofe, de que la historia es fundamentalmente catástrofe, significa que los sufrimientos que se producen en ella no son un efecto colateral, pero también significa que la catástrofe no es algo que amenaza, sino que la catástrofe es lo que constituye la lógica histórica. Esto es lo que Benjamin quiere mostrar de alguna manera. La generación constante de un sufrimiento evitable. Benjamin dice en los materiales para la obra de los pasajes que las cosas sigan así es la catástrofe. Esta no es lo que amenaza en cada momento, en algún futuro distante, podríamos decir, sino lo dado en cada momento. Y esto es lo que marca de alguna manera la necesidad de comprender, de entender que las cuentas del pasado no están saldadas, que el pasado no está clausurado. Y eso llevó a un debate interesante, por ejemplo, para entender la dimensión mesiánica de su pensamiento y de la visión de la historia, un debate interesante con Horkheimer. Horkheimer se sintió muy apelado cuando Benjamin, en su texto anterior sobre Fuchs, se encuentra esa idea de que la obra del pasado no está clausurada, pero consideraba que ahí había un peligro, por una parte de teología y por otra parte, algo que sería más problemático para Benjamin, de idealismo, ¿no? De idealismo. Horkheimer lo que le viene a decir es que él cree que lo malo está clausurado. Lo malo está clausurado. El daño es irreparable, los daños de la historia. Lo bueno no, lo bueno todavía puede echarse a perder, lo bueno es frágil, lo bueno es revocable. Y escribía Benjamin en 1937. La injusticia, el horror y los dolores del pasado son irreparables. En cambio, la justicia practicada, las alegrías, las obras tienen otra relación con el tiempo, pues su carácter positivo queda en buena medida anulado por su dimensión efímera. Esto escribía Horkheimer, y cuando Benjamin muere y Horkheimer y Adorno deciden hacerle un volumen homenaje, Horkheimer escribe Estado autoritario, en el que en cierta medida recupera este diálogo con Benjamin y vuelve en cierta medida a afirmar su posición. Aquí hay un pasaje muy conocido en el que retoma de nuevo estas cuestiones y Horkheimer dice: irrevocable en la historia solo es lo malo, las posibilidades no realizadas, la dicha que se dejó pasar, los asesinatos con y sin procedimiento legal, lo que la dominación hace a los seres humanos, y todo lo demás está siempre en peligro. Esta idea de Horkheimer es la idea de un materialismo del duelo. Y este materialismo del duelo por el daño irreparable, no es ajeno a él. No es ajeno a él. Pero Benjamin considera de alguna manera que el intento de este materialismo de ser completamente ateológico es problemático. La historia no se puede plantear en términos teológicos, pero en cierta medida es fundamental esta idea del ángel de la historia, una tesis novena, que abre los ojos ante el horror de esa montaña de ruinas que se acumula. El ángel de la historia vuelve la espalda al futuro y mira hacia atrás, ¿no? Y abre los ojos ante el horror de esa montaña de ruinas que se acumulan y dice Benjamin: quisiera detenerse, reanimar a los muertos y recomponer lo destrozado. La idea de que el daño no está clausurado, la idea de que Benjamin subraya de que ni siquiera los muertos están a salvo, esto no significa que se pueda reparar ese daño o que se pueda salvar a los muertos. Significa que el anhelo de justicia que se sedimenta ahí no puede entregarse al olvido. Que si esa demanda de reparación se deja de lado, si se la vuelve la espalda, ¿no?, se entregan esos daños y esos sufrimientos a una nueva muerte. De ahí la importancia de vengar a los muertos.
de vengar a los muertos, ¿no? Que implica básicamente una noción, y con esto quisiera ir acabando, una noción de que la historia es una construcción. Benjamin subraya esto, la historia es una construcción, pero esta construcción requiere pensar a la vez lo que hay de continuo y lo que hay de discontinuo en la historia. Y en la imagen que Benjamin plantea de la historia, fundamentalmente en la tesis novena, ¿no?, esta imagen del ángel de la historia, la continuidad en la historia es la devastación, es la catástrofe, es la historia de dominación. Y lo discontinuo es lo truncado. La continuidad es la dominación y lo discontinuo es lo que se ve truncado. Precisamente la historia de los oprimidos es discontinua porque es aquello que se ve cercenado y silenciado y destruido en el proceso histórico. Por eso, si se trata de abandonar una idea de historia que empatice con los vencedores y de adoptar, digamos, o de inaugurar una tradición de los vencidos, ese conocimiento tiene que dar cuenta de lo que ha quedado al margen, digamos, tiene que dar cuenta por una parte de la linealidad de victorias y derrotas, ¿no? Esto lo plantea Adorno. Adorno dialoga en Mínima Moralia directamente con las tesis de Benjamin, ¿no? Dice, por una parte hay que hacer, digamos, hay que representar la linealidad de victorias y derrotas, pero al mismo tiempo hay que entender a lo que no entra en esta dinámica, lo que queda al margen, lo que queda impotente, ¿no?, los materiales de desechos, los puntos ciegos, ¿no? Estos elementos discontinuos, que tienden a parecer como insignificantes, poco relevantes, marginales, incluso extravagantes, contienen el potencial de aquello que puede trascender las leyes del movimiento histórico. El potencial de lo que Benjamin dice, en lo discontinuo está el potencial que habría que construir de una nueva tradición, que no sea la tradición de los vencedores y de la opresión. Y aquí es sumamente importante la imagen del ángel de la historia, que recoge esa idea de continuidad y de cómo quebrarla. Dice Benjamin, lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él, el ángel, lo ve como una única catástrofe que se amontona sin cesar, ruina sobre ruina, arrojándose a sus pies. Esa es la imagen de la historia como una devastación sin fin, una única catástrofe, dice Benjamin, una única catástrofe que lleva a que todo eso destrozado crezca hasta el cielo, ¿no? Dice, hasta el cielo. Aunque el ángel no pueda detenerse y remediar los destrozos, de alguna manera hay que pensar la realidad histórica desde ahí. Hay que pensar la realidad histórica desde ahí, para por lo menos no proseguir en la huida hacia adelante. Y ahí es donde entra la importancia de la idea de redención. Y quisiera únicamente cerrar con un par de cosas que muestran la comunicación enormemente estrecha entre esta idea de Benjamin y algunas tesis de Adorno también. Fundamentalmente el último fragmento de Mínima Moralia, que puede leerse como un comentario a la imagen de Benjamin. Cuando Adorno escribe, la filosofía, en el único modo en que aún podría justificarse en vista de la desesperación, sería el intento de ver las cosas tal y como aparecen desde el punto de vista de la redención. El conocimiento no tiene otra luz que ilumine el mundo más que la que arroja la redención. Es preciso producir perspectivas en las que el mundo aparezca tan trastocado y desfigurado como un día se ofrecerá a la luz mesiánica. Es importante esto, debe entenderse bien, en el sentido que la luz mesiánica, la redención, no es algo positivo, no son algo disponible, ¿no? Sino que es una luz capaz de iluminar el acontecer, la facticidad histórica en toda su indigencia y en todo su daño. José Antonio lo decía antes, la imagen, el autor que ofrece la imagen para esto es Kafka, ¿no? Kafka y su idea del infierno. Adorno llega a escribir, en cierta medida, la fuente de luz que enciende las grietas del mundo de forma infernal es la fuente óptima. Esta es la fuente que nos permite iluminar la realidad histórica, la inmanencia histórica. Y la narrativa kafkiana, esto lo escribe Adorno a Benjamin cuando hablan de la teología inversa en su correspondencia, es en cierta medida una imagen del mundo tal y como, una fotografía del mundo tal y como aparecería desde el punto de vista de una realidad redimida, ¿no? Y esa imagen del mundo es el mundo como infierno. Es el mundo como infierno. En sus anotaciones sobre Kafka parecería que Adorno dialoga una vez más con Benjamin. Cito esto y ya cierro. Dice que Kafka finge un lugar desde el que la creación aparece tan desgastada y tan dañada como de acuerdo con su concepto debería estarlo el infierno. En la Edad Media, la tortura y la pena de muerte, escribe Adorno, se infligían a los judíos en posición invertida. A los delincuentes se les colgaba cabeza abajo. El agrimensor de Kafka fotografió la superficie de la tierra tal y como a esas víctimas se les debió presentar en las horas interminables de su agonía. Solo a través de ese tormento no atenuado se le ofrece la óptica de la salvación. Es decir, la perspectiva de la redención interesa en la medida en la que
desfigura la realidad, muestra sus desgarros y sus grietas en el acontecer histórico hasta el punto de que su fundamento resulta inteligible. Esto es lo que interesa a Adorno y desde luego a Benjamin. El hecho de que Adorno adopte aquí, subraya aquí la perspectiva de los vencidos, los judíos, los delincuentes, los condenados, ¿no? Los que caen bajo las ruedas de la historia son los que ofrecen la intelección más precisa del proceso histórico en su carácter más devastador, que es precisamente la luz óptima que nos permite realmente no engañarnos sobre los horrores y los peligros que acechaban en el momento de auge del fascismo. En esta medida se puede hablar de Benjamin como un avisador del fuego. Y la clave de Benjamin aquí, ya he insistido un poco en ello, pero ahora José Antonio insistirá más, tiene que ver con su capacidad para construir imágenes dialécticas que condensen de alguna manera esas tensiones históricas. Muy bien, pues ya para terminar voy a compartir una serie de reflexiones en torno a de qué manera Benjamin piensa o articula las posibilidades de resistencia, de enfrentamiento a este curso catastrófico de la historia y a su falsa conciencia, como hemos visto en el historicismo y en la idea de progreso. Benjamin ciertamente se prometía, quizá no sin un cierto voluntarismo, hay que admitirlo, un fortalecimiento de la capacidad de resistir al presente catastrófico gracias a una nueva constelación entre presente y pasado. Una constelación que no responde a la continuidad, como ha señalado Jordi, ininterrumpida del curso histórico, o a un nexo causal entre lo anterior y lo siguiente. Para repensar esa relación entre presente y pasado, no hay que construir un gran relato, ya sea historicista o de filosofía de la historia, que ya sabemos mucho antes de que lo dijera Lyotard, que esas grandes construcciones son en realidad metafísicas de vencedores, ¿no? Para enfrentarse a la concepción del tiempo, del historicismo y de la idea de progreso, se necesita una concepción diferente del tiempo. Y esa nueva concepción se condensa en la categoría de imagen dialéctica. Walter Benjamin define la imagen dialéctica como aquello en lo que el pasado se reúne con el presente de modo fulminante en una constelación. Dicho de otra manera, la imagen es dialéctica detenida. Esta es la cita de Walter Benjamin. A lo que conduce la metafísica, podríamos llamar, por hacerla, materializarla en un pensador, la metafísica hegeliana del tiempo, es a una supeditación de todo lo singular a la plenitud del absoluto como meta de la historia, o traducido al lenguaje de Marx, al dominio del capital sobre toda materialidad natural y humana. Dominio detrás del que se esconde no una subsunción planificadora, sino una amenaza de destrucción. La imagen dialéctica establece una constelación entre el pasado y el presente que se hace cargo de la necesidad de detener el avance catastrófico de la historia, de la necesidad de interrumpir ese curso. Por eso la imagen dialéctica solo se hace accesible al conocimiento de la historia como determinación cualitativa del instante histórico. Más que anular el tiempo, el concepto de dialéctica detenida, que se materializa en la imagen dialéctica detenida, trata de romper con los esquemas habituales que interpretan el tiempo desde un modelo evolutivo. Y como hemos visto, este modelo degrada tanto a las personas como a las cosas a mero material de un proceso objetivo que no es más que la manifestación del sistema de dominación
que en cada caso somete y oprime lo concreto y singular. Por lo tanto, es necesario concebir el instante histórico de otra manera. Y Benjamin lo concibe, el instante histórico, como una constelación de peligros que necesitan ser reconocidos como tales para poder hacerles frente. La construcción de las imágenes dialécticas cumple con un papel fundamental en el momento del despertar del sueño adormecedor que ha invadido a Europa con el capitalismo. Ya conocen quizá esta imagen que usa Benjamin del capitalismo como un sueño que ha invadido a Europa. Solo si es posible que el sujeto hoy amenazado se reconozca como aquel que es aludido por el pasado reprimido, solo si se deja interpelar por ese pasado que vio frustrado su anhelo de libertad y de justicia, es posible una relación distinta con la constelación de peligros que constituyen el instante presente. No se puede ver, por lo tanto, ese sujeto como heredero de una secuencia de triunfos históricos, sino como descendiente, y esto ya repito un poco lo que ha dicho Jordi, como descendiente de los que fueron derrotados y aniquilados y que reclaman justicia. Benjamin establece una conexión entre el instante del peligro, el espacio icónico y la praxis revolucionaria. No se trata, por medio de las imágenes, por tanto, de anticipar oníricamente un futuro victorioso. Al contrario, la percepción en imágenes dialécticas más bien sale al paso de la creciente impermeabilización frente al sufrimiento y la opresión producidos socialmente, y lo hace identificando las impresiones que impactan de modo fulminante como imágenes de una catástrofe. El concepto de kairos, de instante, como oportunidad de conocimiento y acción, indica que el impacto de las imágenes dialécticas y la forma como ellas constelan el presente y el pasado puede pasar inadvertido. No está asegurado por ningún determinismo. Por eso Benjamin dice que la dimensión temporal en la imagen dialéctica solo puede ser constatada por medio de la confrontación con otro concepto. Ese concepto es el ahora de la cognoscibilidad, un término que usa Benjamin, que es das Jetzt der Erkennbarkeit. Podría decirse que, que hay instantes del pasado que esperan una oportunidad para aliarse con el presente, que están citados, dice él, secretamente con el presente. Una cita a cuya materialización contribuyen las imágenes dialécticas, que como un fogonazo confiere a ese presente el carácter de una oportunidad para lo verdaderamente nuevo. Por eso la crítica radical del progreso se entendería mal si se interpretara como una negación abstracta del avance o la transformación. Al contrario, esa crítica es una crítica del continuo sabotaje de lo nuevo en la perpetuación de la dominación destructora. Dice Benjamin, el progreso no se encuentra en la continuidad del curso temporal, sino en sus interferencias, allí donde algo verdaderamente nuevo se deja sentir por primera vez. Por tanto, la constelación entre pasado y presente aspira a interrumpir el curso catastrófico de la historia y a dar una oportunidad a lo verdaderamente nuevo. La determinación cualitativa del instante pasa por la discontinuidad. El ahora de la cognoscibilidad produce un shock,
una conmoción, no es lo esperado, lo que resulta deducible del curso dominante del tiempo y de la historia. El pasado no es un instante integrado en la historia de los vencedores. Lo descompuesto históricamente posee una vida más allá del pasado y de su transmisión histórica. Pero esa vida solo puede ser despertada cuando su significación política centella fulguralmente y puede ser reconocida desde una constelación de peligros actual. Es lo que permitiría establecer nuevos nexos mediante la relación actual de las posibilidades frustradas y las esperanzas incumplidas. Solo desde ese futuro frustrado en el pasado es posible pensar en un futuro actual como oportunidad de algo más que la consumación de la catástrofe. Pues solo desde el recuerdo de las esperanzas hechas añicos es posible reconocer las verdaderas dimensiones de la amenaza y poner coto al autoengaño optimista sobre la catástrofe que sufre la historia. Al mismo tiempo, sin embargo, también permite reconocer que bajo las ruinas del pasado, bajo las cenizas del recuerdo casi extinguido, el tiempo de la espera y el deseo ha buscado refugio frente al destino. Ahí se conserva el rescoldo de un futuro olvidado y quizá todavía posible. La constelación repentina del pasado con lo más reciente en las imágenes dialécticas está llamada, por tanto, a liberar lo olvidado y su fuerza revolucionaria. En la rememoración se trata, por tanto, de liberar las energías transformadoras que anidan en el pasado, pero anidan en sus expectativas incumplidas, en sus cuentas pendientes, en sus esperanzas frustradas. Las víctimas no quedan aquí subsumidas en un presente autosatisfecho ni en una futura salvación. Sus sufrimientos actúan en el presente en cuanto no resarcidos, pendientes de una respuesta. Así es como el pasado adquiere una fuerza explosiva en el ahora. En la rememoración del pasado irredento, es esa rememoración la que carga el ahora con una débil fuerza mesiánica, dice Benjamin. Esa fuerza en la debilidad solo se puede hacer efectiva a partir de una nueva concepción de la historia que rechaza toda confianza en el poder de los vencedores, independientemente de quién los encarne. Lo que hoy podemos aprender de Walter Benjamin es que no se puede dar la batalla política sin al mismo tiempo dar la batalla por una verdadera comprensión de la historia.